el control. Que usted nos hable a través de él, Señor. Y no solamente hablarnos, sino también nosotros ponerlo en práctica en nuestras vidas, Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga. Le damos la gracia al Señor y de ahí mismo aprovecharnos y le damos la bienvenida a nuestra hermana Belkis. Un aplauso al Señor por ella y un aplauso también por dirigirnos con esa hermosa reflexión que nos dio al inicio del culto. Nos bendice, sierva, con su presencia y con el estar aquí también, de tomar la parte de dirigirnos en esta hermosa mañana. También, hermano, tenemos al hermano Carlos Daniel por aquí con nosotros. Un aplauso al Señor por él. Un hermano que nos hacía mucha falta y hoy Dios nos ha dado la bendición de tenerle aquí de regreso. Hemos estado orando bastante por él, por su pronta recuperación, y Dios ya ha comenzado a escuchar nuestras peticiones y nos dio la bendición de poder tenerle por aquí en esta hermosa mañana. También le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se hacen parte de este hermoso servicio y esta bendición de poder estar en la presencia del Señor. Y quiero que el que tenga su Biblia y me pueda acompañar, vamos a ubicarnos en el libro de Mateo, Mateo capítulo 25, Mateo 25, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Mateo 25 del 1 al 3, perdón, al 13. Vamos a leer del 1 al 13. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Padre, por cada persona que usted ha traído hasta esta su casa para hablarle. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Estamos aquí, Señor, para reverenciarte, para adorarte, para exaltarte. Pero también estamos aquí, oh Dios, para escuchar tu voz.
Te pido, Padre, que nos hable de una manera personal, que tu palabra, Señor, trate con nosotros, y que todo lo que aquí se diga sea para gloria y honra tuya. Padre, todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mis queridos hermanos que están de pies. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título: Cuando Dios cierra la puerta. Cuando Dios cierra la puerta. Cuando escuchamos la historia de las 10 vírgenes, el enfoque siempre ha sido en predicar hacia el estar preparado para cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Siempre se habla de tener aceite, porque aquellas 5 insensatas que no tuvieron aceite suficiente no pudieron entrar. Pero hoy no quiero hablarte del aceite, hoy no quiero hablarte de usted estar preparado. Hoy quiero hablarte de una parte que quizás se pasa por alto en esta historia, y es la parte de cuando Dios cierra la puerta. Mis queridos hermanos, no hay nada más lamentable, más triste en la vida de una persona, sino aquel o aquella que se queda fuera cuando el Señor cierra la puerta. En la Biblia encontramos la palabra puerta alrededor de 400 veces. Y en esta historia también vemos, hermano, en esta parábola, también vemos que la puerta fue cerrada. En el versículo 10, aquellas que quisieron entrar, se le hizo demasiado tarde, porque cuando ya regresaron la puerta estaba cerrada. En algunas partes de la Biblia, de la palabra de Dios, la puerta se refiere a un objeto como tal. Y literalmente cuando vemos la palabra puerta en algunas partes de la Biblia, literalmente se refiere a un objeto llamado puerta. Pero también hay ocasiones en la Biblia que se menciona la palabra puerta, que la usa como una metáfora que representa una oportunidad en nuestras vidas. Y cuando hablamos de una puerta, estamos hablando de un objeto que muchos conocemos, que permite o impide la entrada y la salida a un lugar. Todos conocemos lo que es una puerta. Y todos sabemos que una puerta tiene 2 lados: el lado fuera y el lado dentro. Hermano, y esto es muy significativo. Y lo impactante de esto, hermano, es que todo depende de un paso. Cuando usted está frente a una puerta, todo depende de un paso. Si usted da un paso, está dentro, o si da otro paso, está fuera. Todo depende de un paso. Para usted estar del lado fuera o del lado dentro de una puerta, depende de solamente un paso. Y nosotros experimentamos esto al pasar de esa puerta. Usted da un paso y está dentro de la iglesia, y da un paso y está fuera de la iglesia. Una puerta es un objeto que determina si usted está fuera o dentro. Lo que determina si usted está dentro de la iglesia o fuera de la iglesia es esa puerta. Y cada vez que visito la prisión de Rafael, hermano, de dar un paso estoy dentro de la prisión, y de dar otro paso estoy fuera de la prisión. Solo depende de un paso. Cuando hay una puerta que divide, hermano, que impide o permite la entrada, todo depende de un paso. En los Estados Unidos esto es tan importante que hay legalidad para una persona dispararle a otra persona dependiendo de un paso. Cuando usted da un paso y pasa por una puerta o una verja y entra a propiedad privada,
usted corre el riesgo de que le puedan disparar por tan solamente un paso. Una puerta es lo que decide si a usted le disparan o no, si está en propiedad privada o pública. Solamente un paso. En toda la Biblia vemos que Dios cierra la puerta 2 veces. Y en ambas ocasiones, cuando Dios cierra la puerta, ambas tienen que ver con la salvación de la persona. En toda la Biblia vemos que Dios cierra la puerta en 2 ocasiones. La primera vez que Dios cerró la puerta en toda la Biblia y que tiene que ver con la salvación es en Génesis capítulo 7 versículo 16. Cuando Dios cuando Dios le dio orden a Noé que construyera el arca, y después que fue construida, después que Noé le había dicho a las personas que entraran por causa del diluvio, al ellos no entrar, y cuando los animales desfilaban y después de los animales entrar dentro del arca, la última parte de Génesis capítulo 7 versículo 16 dice: y Jehová cerró la puerta. Dios mismo cerró la puerta. En esta ocasión vemos que Dios esperó cierto tiempo para los de la generación de Noé, los antediluvianos, entraran en el arca. No fue Noé que cerró la puerta, fue Dios mismo. Y Dios esperó cierto tiempo, con paciencia, para que ellos entraran, para que fuesen salvos. Y solamente 8 personas entraron. Y dice la palabra que Dios cerró la puerta. Hermano, esta puerta no la cerró Noé, no la cerró un ángel, no la cerró nadie más, sino que dice la palabra que Dios mismo cerró la puerta. La salvación de estas personas dependía de un solo paso: de entrar en el arca, de estar del otro lado de la puerta del arca. Mas ellos no dieron ese paso. Y muchas veces nosotros leemos esta historia y la pasamos por alto y no nos imaginamos la desesperación, la angustia, el temor, el lloro, el quebranto, lo que experimentaron esas personas cuando el agua le estaba subiendo al cuello y ya la puerta estaba cerrada. Nosotros leemos esta historia, pero no nos trasladamos y nos ponemos quizás en el lugar de esa persona cuando desesperadamente quizás aruñaban, pateaban la puerta para poder entrar, pero ya Dios la había cerrado. Imagínese usted estar ahí, hermano, esa gente con el agua en el cuello, ya ahogándose, deseando, llorando, queriendo entrar, pero ya la puerta estaba cerrada. Nosotros creo que no nos hemos detenido a pensar en esto. Y que quizás alguna persona, hermano, sus uñas botaban sangre y quizás perdieron sus uñas tratando de entrar para salvar sus vidas. Debe ser desesperante cuando ellos vieron a sus hijos ahogándose, personas ya ahogadas flotando. Debe ser desesperante, hermano, usted querer entrar a un lugar para no ahogarse, pero desperdició el tiempo, no aprovechó la apertura de la puerta y cuando quiso entrar ya fue demasiado tarde. Y algo, hermano, que me impacta de los seres humanos es que cuando Dios nos abre una puerta no entramos y después que Dios la cierra queremos entrar. Es impactante ver cómo Dios le ha abierto puertas a personas y no han querido aprovechar la oportunidad. Y después que Dios la cierra, quieren entrar y se encuentran en el limbo. Es impactante ver cómo Dios le ha abierto puertas a personas en ministerio, en lugares para servirle, en posiciones, en hacer cierta cosa para Dios. No aprovechan esa apertura y después que Dios se la cierra quieren entrar demasiado tarde. De ahí, hermano, que nosotros debemos aprovechar cada ocasión, cada lugar, cada momento donde Dios nos abre una puerta.
Porque llegará un tiempo que esa puerta que Dios te abrió, Él mismo te la va a cerrar. Y debe ser desesperante, ya después que una puerta está cerrada, que nosotros queramos entrar o pasar por ella. Hermano, y debemos preguntarnos por qué Dios mismo cerró la puerta del arca. En esta ocasión fue porque su paciencia llegó a un límite. Génesis capítulo 6, antes de entrar al capítulo 7, que fue donde Dios cerró la puerta del arca, dice la palabra: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios cerró la puerta porque su paciencia llegó a un límite. Le dio un lapso de tiempo para que entraran, mas no entraron y su paciencia se agotó. Déjame decirte que al Dios que tú le sirves, que yo le sirvo, su paciencia tiene un límite. Y eso es una parte de Dios que no queremos escuchar. Pero si la paciencia de Dios no tuviera un límite, cada persona fuera eterna hasta alcanzar la salvación. Llega un punto, hermano, donde la paciencia de Dios se agota en nuestra vida y todas las puertas se cierran. En esta ocasión, dice la palabra que mientras Noé construía el arca, que fue por un lapso de 400 tiempos, él predicaba y era pregonero, mas nadie entró. Llegó un tiempo que Dios cerró la puerta. La historia de la higuera estéril, cuando fue el Señor a buscar fruto en esa higuera, no encontró ninguno y le dijo al labrador: la voy a cortar. Le dijo: no, dame un año más. Ya él había venido por 3 años a buscar fruto en esa higuera y no encontraba ninguno. Y le dijo: córtala porque está inutilizando la tierra. El labrador le dijo: no, dame un año más. La voy a labrar, la voy a abonar, y si diera fruto bien, y si no, la vamos a cortar. Ahí vemos la paciencia de Dios. 4 años. Después de ese último año, hasta ahí llegó la paciencia de Dios con ese árbol. Y vemos, hermanos, que cuando la paciencia de Dios se agotó para con la generación de Noé, los antidiluvianos, la puerta fue cerrada por Dios mismo. Otra razón por la cual Dios mismo cerró la puerta era para proteger a Noé y su familia. Escuchen este punto que es muy importante. Hay veces que Dios cerrará una puerta para protegerte. Hay veces, hermanos, que Dios cierra una puerta en nuestra vida y nosotros nos quejamos y nosotros estamos angustiados, dolidos. Pero ¿por qué esta puerta se me cerró? Date tranquilo, que hay veces que Dios cierra puerta para protegerte del mal. Dios cerró la puerta para proteger a Noé, a su escogido, aquel hombre que había creído en él. Porque si la puerta se mantiene abierta y llueve, se inunda la barca, no flota y todos se mueren. Hay veces, hermanos, que Dios en nuestra vida cierra puertas para protegernos. No te pongas a pelear con Dios, no te angusties, no te pongas a quejarte, no te pongas a preguntarle a Dios por qué. Hay veces que Dios cierra puertas para protegerte, por tu bien. Hermanos, y hay veces que Dios cierra puerta en tu vida para protegerte a ti. Pero al Dios cerrar esa puerta en tu vida para protegerte a ti, afectará a otras personas. Al Dios cerrar la puerta para proteger a Noé, afectó a todos aquellos que se quedaron fuera y se ahogaron. Hay veces, hermanos, que Dios cierra puertas en nuestra vida para protegerlo a nosotros, pero afecta a otra persona. Pero es que tú eres el hijo de Dios. Tú eres el que Dios cuida y ama y protege. Y la segunda ocasión en la cual Dios mismo cierra la puerta, lo vemos en esta historia, en la historia de las 10 vírgenes. Aunque en esta ocasión no dice literalmente, como dice Génesis capítulo 7, versículo 16,
que Dios mismo cerró la puerta, pero sí entendemos y podemos discernir que fue el Señor mismo que cerró la puerta en esta ocasión, en la parábola de las 10 vírgenes. El versículo 10 dice: mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Usted quizá dice: bueno, pastor, ahí no dice que fue el Señor que cerró la puerta. Pero vamos a ver un poquito más en adelante y podemos discernir que sí que fue el Señor. Porque en el versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Ellas le estaban diciendo al Señor que le abriera. Aparentemente fue el Señor que le cerró la puerta, y aparentemente era el Señor que tenía la autoridad para abrir o cerrar. Por eso ellas le decían a él: ábrenos. Lo que podemos entender que él mismo cerró la puerta. Y esto es lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Que cuando el Señor abre, nadie cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre. O sea, es Él que tiene la potestad para cerrar y para abrir. Y entendemos, hermano, que en esta parte es la segunda vez donde Dios mismo cierra la puerta. Por igual como la primera vez Dios cerró la puerta, vemos esto en esta ocasión, que la puerta fue cerrada cuando llegó el tiempo. Y en esta misma historia también vemos que la paciencia de Dios llega a un límite. Fue cuando llegó el esposo. Cuando vino el tiempo del esposo llegar, la puerta fue cerrada. En la primera ocasión, lo que impidió que los antediluvianos entraran en el arca, antes de Dios cerrar la puerta, fue la distracción. Y debemos de entender estas dos partes, mis queridos hermanos. En la primera ocasión que Dios cerró la puerta, lo que impidió que estas personas entraran en el arca era que estaban distraídos. Mateo 24:38 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. ¿Por qué estas personas encontraron la puerta cerrada? ¿Por qué la puerta se les cerró a ellos? Porque estaban distraídos. Y así hay personas, hermanos, que están distraídos o que estarán distraídos cuando la puerta se cierre. En la segunda ocasión, lo que impidió en la boda del Cordero que 5 vírgenes no entraran fue la insensatez. En la primera ocasión fue la distracción, en esta ocasión fue la insensatez. ¿Qué significa la palabra insensatez? Una persona insensata es una persona que carece de buen juicio, falta de prudencia, falta de madurez. Es una persona necia, es una persona irresponsable. En los tiempos de Noé fue la distracción que impidió que entraran en estos tiempos, hermano. En los tiempos de las 10 vírgenes fue la insensatez. Personas que carecían de buen juicio, falta de madurez. Y así hay personas, hermano, que están falta del buen juicio, de entender que el esposo se acerca. Están viendo todo lo que está sucediendo. Están viendo que las profecías se han venido cumpliendo, pero son insensatos, no saben en el tiempo en el cual están viviendo. No tienen buen juicio, falta de prudencia, falta de madurez. Son personas irresponsables. Por eso, cuando el Señor venga, lo encontrará sin aceite y no podrán entrar. La gran pregunta es:
Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, cuando Dios cierre la puerta, ¿de cuál lado de la puerta estarás tú? Una pregunta que debemos hacernos. Cuando la puerta sea cerrada, ¿de cuál lado de la puerta estarás tú? ¿Estarás tú del lado dentro o estarás tú del lado fuera? Aquellas 5 vírgenes se quedaron del lado fuera y los antidiluvianos se quedaron del lado fuera. Y hay una decisión que tomar en esta mañana y debemos de estar seguros de qué lado de la puerta estaremos nosotros cuando la puerta sea cerrada. Y usted se pregunta, bueno, pastor, ¿cómo es que Dios cerrará la puerta? Bueno, hay 2 maneras de Dios cerrar la puerta: o cuando Cristo venga o cuando tú te mueras. Si Cristo viene y tú no estás bien con el Señor, tú no estás en Cristo, tú no estás lleno de aceite, tú no tienes el aceite suficiente, tú no tienes una relación de obediencia, de sometimiento al Señor, te quedará fuera, como aquellas 5 vírgenes. Una manera del Señor cerrar la puerta es, hermano, cuando Cristo venga. Si usted no está en el Señor, en obediencia al Señor, te quedará fuera del reino. Y la otra manera de Dios cerrar la puerta, hermano, es cuando usted se muera. Cuando usted parte de este mundo y usted no aceptó a Cristo, ahí se cerró la puerta, se quedó fuera del reino. Cuando usted parta de este mundo y usted no esté caminando en obediencia, sometido al Señor, usted se quedará fuera del reino. O sea, no podrá entrar al reino de Dios. Una de las 2 maneras es una manera de Dios cerrar la puerta en tu vida. Y lo primero, hermano, cuando te llega la muerte, si la muerte te sorprende, y vemos estos 2 ejemplos de una manera palpable en estas 2 historias. A los antidiluvianos les sorprendió la muerte. La muerte les sorprendió fuera. Las 10 vírgenes, vino el Señor, vino el esposo, o sea, representa la venida de Cristo, y se quedaron fuera. Hermano, a mí me impacta mucho cómo hay personas que están constantemente entrando y saliendo. Hay personas, hermanos, que han tomado la mala costumbre de estar entrando y saliendo. Hay momentos en sus vidas que tienen aceite, pero hay otros, hermanos, que están vacíos. Y hay personas que por su inconstancia, cuando Dios cierre la puerta, se quedarán fuera. Mis hermanos, qué horrible es estar del lado fuera de la puerta. No hay sentimiento más horrible y aterrador, sino que aquel que es de saber que usted está del lado fuera de la puerta. Qué tan horrible y peligroso es usted estar fuera de la voluntad de Dios en su vida. Del lado, si la voluntad de Dios fuera una puerta, ¿de cuál lado de esa puerta tú estás? ¿Del lado fuera o estás tú dentro de la voluntad del Señor? Qué tan horrible, mis queridos hermanos, es usted estar fuera del propósito de Dios en su vida. Qué tan horrendo es usted estar fuera de la iglesia. Qué tan horrible es usted estar fuera de la presencia del Señor. Qué tan peligroso es usted abrir una puerta, hermano, que Dios te haya cerrado. Qué peligroso es usted confundir una puerta abierta y atribuírsela a Dios cuando Dios no fue el que te la abrió. Esto es peligroso, mis queridos hermanos. Qué tan peligroso y desastroso es tú atribuirle a Dios una puerta abierta como que si fue Dios que la abrió, cuando Dios no la ha abierto.
Y déjame decirte que no toda puerta que se abre en tu vida fue Dios que la abrió. Escúchame lo que le digo, mis queridos hermanos. No toda puerta que se abre en nuestra vida fue Dios que la abrió. Y hay personas, hermanos, que cuando se le abre una puerta no miden, no piensan, no meditan, no buscan dirección en Dios y se van corriendo a pasar por esa puerta. Pero qué tan peligroso es tú pasar por una puerta que Dios a ti no te ha abierto. Y vemos toda puerta abierta como que si fue Dios que la abrió. Usted me dice, bueno, pastor, ¿cómo sabemos si fue Dios que abrió una puerta? Hermano, si una puerta abierta proviene verdaderamente de Dios, nunca va a contradecir la palabra de Dios. Mejor manera para usted saber si Dios te abrió una puerta. Si esa puerta que a usted se le abrió contradice la palabra de Dios, no fue Dios que se la abrió, no pase por ella. Muchas personas, hermanos, en divorcio, en relaciones desastrosas, relaciones que han causado problemas, enfriamiento, descarriado en su vida, porque se le abrió una puerta en una relación y locamente pasaron por ella, porque pensaron que fue Dios, y no fue Dios, fue el mismo diablo que te la abrió. Y usted me dice, bueno, pastor, pero ¿cómo usted dice? Bueno, porque si usted, la palabra dice que no nos unamos a un yugo desigual, y a ti se te presenta un pretendiente o una pretendiente, y a ti te dice que quiere tener una relación contigo o que quiere conocerte, y aunque esa persona pueda darte y brindarte todo lo que te pueda dar y brindar, si es un yugo desigual, contradice la palabra de Dios y no fue Dios que te abrió esa puerta. No, que me va a ir bien. Él viaja, ella viaja. No fue Dios que te abrió esa puerta. Pastor, que se me abrió una puerta de tener una empresa multimillonaria y de yo trabajar. Oh sí, ¿y cuál día tú te vas a congregar? Ninguno, no fue Dios que te abrió esa puerta. Porque Dios nos manda a congregarnos. Y Dios no te abrió una puerta para que tú dejes de congregarte. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dios no te abrió esa puerta. Un trabajo que a mí me conlleve a ser irresponsable en la obra de Dios o a contradecir la palabra de Dios. Trabajos o cosas o ocasiones en las cuales yo tenga que mentir, Dios no te abrió esa puerta. Dios nunca te abrirá una puerta en la cual tú tengas que pecar o contradecir su palabra. Jamás. De ahí, mis queridos hermanos, que nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque no toda puerta que se abre en nuestra vida fue Dios que la abrió. Mi querido hermano, también usted debe de tener mucho cuidado, porque cuando Dios cierra una puerta y tú la abres, tu vida corre peligro. Y esto es otra cosa, hermano. Dios en su misericordia, en su infinito amor, nos ha cerrado puertas. Y nosotros mismos a la fuerza vamos y la abrimos. Y después nos encontramos en una situación desastrosa, terrible. Y comenzamos a quejarnos con Dios, Señor, ¿pero por qué? Bueno, yo te cerré la puerta y tú la abriste. Hay muchas personas, hermanos, que han muerto porque han pasado por puertas que Dios ha cerrado. Hay personas muertas espiritualmente porque han pasado por puertas que Dios ha cerrado. Hay personas, y vuelvo y reitero otra vez, hermano, en relaciones, en matrimonio desastroso, porque Dios les cerró una puerta y ellos fueron y la abrieron. Y hay personas orando porque Dios le ha cerrado una puerta y ellos le están pidiendo a Dios que se la abra. Señor, ábreme esa puerta, que es que me gusta. Hermanos, cuando usted le ora a Dios y Dios le cierra una puerta, desista de esa oración. No siga orando por eso. Pues si Dios te la cerró, es porque Él sabe que no te conviene.
si Dios te cierra la puerta en un negocio, en un trabajo, no sigue insistiendo, porque Dios te la cerró porque no te conviene. Y tenemos la historia, hermano, del rey Balac, rey de Moab, que le pide al profeta Balaam que maldiga al pueblo de Israel. Y dice la palabra, hermano, que Balaam vino y le dijo: Dios, ¿qué tú dices de esto? Dios le dijo: no maldiga a mi pueblo, porque es bendito. Pero el rey Balac de Moab le ofreció dinero y muchas ganancias a Balac, y él vuelve otra vez a pedirle a Dios que, ¿qué hago, Señor? Dios le cerró esa puerta. Balaam insistió en pasar por una puerta cerrada, y dice la palabra que el ángel de Jehová casi lo mató. Oigan esto, hermano. Después que Dios le cierra la puerta a Balaam para que no vaya a hacer eso, él insistió en pasar por esa puerta cerrada. Y dice la palabra en Números capítulo 22, versículo 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbró su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. O sea, porque Dios le cerró la puerta, mas él quería pasar por ahí. No, yo voy a maldecir a esa gente. Dios le dijo que no pasara por ahí. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre una asna y con él 2 criados suyos. El asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna por hacerle volver del camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con su palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Qué me has azotado estas 3 veces? Hay veces, hermano, que los animales tienen más entendimiento que muchos cristianos. La burra pudo ver el obstáculo, la asna pudo ver el ángel de Jehová, pudo discernir lo que estaba pasando. Y Dios le abrió la boca a esta burra. De ahí que hay un decir, que hay un día feriado aquí en la República Dominicana, el día de Corpus, que el buey le habló a fulanito. Eso es mentira, fue una burra, no fue ningún buey. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacer así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Dios le cerró la puerta a este hombre, y este hombre insistió en pasar por esa puerta cerrada. Oh, hermanos, qué tan horrible nos va a ir a nosotros si cuando Dios nos cierra una puerta, nosotros insistimos en pasar por ella. Qué tan desastroso para nosotros puede ser de que cuando Dios nos cierra una puerta, nosotros queramos pasar por ella. De ahí, hermano, que hay muchas personas que literalmente, físicamente han muerto. Dios le ha cerrado una puerta, mas ellos la han abierto por su propia cuenta y por su propia fuerza.
Hay muchos descarriados porque Dios le ha cerrado una puerta, mas ellos la han abierto. Hay muchas personas fuera de los propósitos de Dios, de la voluntad de Dios, porque han pasado por puertas que Dios ya la ha cerrado. Mi querido hermano, usted y yo debemos reposar tranquilo, que si una puerta fue Dios que la abrió, no habrá diablo ni demonio que la podrá cerrar. Escúcheme lo que le digo. Si una puerta fue Dios que la abrió, repose tranquilo, estése tranquilo, tenga paz. Tenga paz. Porque si fue Dios que te abrió esa puerta, no habrá diablo, no habrá brujería, no habrá santería, no habrá, hermano, malicia, malas intenciones o envidia, hombre o mujer, que pueda cerrar una puerta que Dios ha abierto. Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Dice la palabra que cuando Dios abre, nadie cierra. Y si a ti alguien te cerró una puerta, significa que no fue Dios que te la abrió. Porque cuando Dios abre, nadie te la cierra. Óigame lo que lo diga, hermano. Han habido ocasiones en nuestra vida que han habido puertas que se han cerrado, sí. Pero si se cerraron, no fue Dios que te la abrió. Porque dice la palabra que cuando Él abre, nadie cierra. Y ese fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo cuando le escribe a las 7 iglesias de Asia. Y el mensaje del Señor para la iglesia de Filadelfia, que fue la única iglesia con la cual Él no tuvo nada contra ella. Le dice el Señor en el versículo 7: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y le voy a decir algo, hermano, que Dios trató conmigo con ese texto bíblico cuando yo estaba en un condado, en el departamento de inmigración para ser deportado. Una mañana, hermano turbado, estoy sentado en la prisión, estoy leyendo la Biblia y me topo con este texto bíblico. Y yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted lee la Biblia y Dios a usted le está hablando por medio de la palabra, usted siente que ese texto o que lo que usted está leyendo fue para usted, que Dios se lo dio. Yo sentí esto cuando leí sobre la iglesia de Filadelfia. Yo aún no era pastor cuando se estaba encarcelado. Sentí, hermano, que Dios me decía que la puerta que Él ha abierto, como le dijo a la iglesia de Filadelfia: he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar. Y cuando yo me pongo a estudiar sobre ese texto y me pongo a indagar cuál fue la puerta que Dios le abrió a la iglesia de Filadelfia, que nadie podía cerrar, todos los teólogos y los estudiosos de la Biblia dicen que esa puerta que el Señor le abrió a la iglesia de Filadelfia, que nadie pudo cerrar, fue la puerta del evangelismo. Y si hay una puerta, hermano, que Dios le ha abierto a esta iglesia, constante y firme, es el evangelismo, que nadie ha podido cerrar. Han surgido divisiones y el grupo de Su Majestad, hermano, de evangelismo ha quedado reducido a 2 o 3 personas, a lo máximo 4. Pero esa puerta no se ha cerrado. Seguimos evangelizando. Y es una puerta que nadie nos podrá cerrar. A la iglesia Monte Carmelo nadie nos podrá cerrar la puerta del evangelismo. Seguiremos llevando la palabra de Dios, porque Dios fue que nos abrió esa puerta como iglesia. Seguiremos predicando la palabra de Dios, hermano. Cuando hay iglesia haciendo sus actividades dentro de la iglesia, nosotros estaremos afuera llevando la palabra.
Mientras hay gente, hermano, haciendo chistes y comentando de su testimonio, sentado en silla y hablando entre ellos, y actividades vienen y actividades van, nosotros estaremos afuera en la calle llevando la palabra del Señor. Mi querido hermano, usted que tiene un familiar que no es creyente, cuando Dios le cierre la puerta a esa persona, no habrá oración, no habrá velones, no habrá hora santa, no habrá misa que le abra la puerta para esa persona ser salva. Esa puerta se cerró. De ahí que nosotros debemos aprovechar que la puerta de la salvación para nuestros familiares está abierta, y debemos hablarle y debemos predicarle para que pasen por la puerta y ellos puedan entrar. Porque después que una persona muere, hermano, y queda fuera del reino, no hay forma de usted abrir esa puerta para que esa persona sea salva. Pero también te digo a ti, mi querido hermano que me escucha, cuando la puerta sea cerrada, cuando usted parta de este mundo, o cuando Cristo venga y la puerta se cierre, ¿de cuál lado de la puerta estarás tú? ¿De cuál lado de la puerta estarás tú? Nosotros debemos de ser muy cuidadosos, porque muchas puertas se van a comenzar a abrir, pero debemos de discernir, debemos de entender, debemos de ser sabios y saber si esa puerta fue Dios que la abrió. Pero también debemos de saber que cuando Dios nos abre una puerta, hermano, debemos aprovechar la oportunidad, ser diligente y pasar por esa puerta, porque llegará un tiempo que el Señor te la cerrará. Hermanos, dice la palabra en el versículo 10: y cerró la puerta. ¿Y por qué esas personas, esas 5 vírgenes, no pudieron entrar? Porque cuando vino el Señor, ellas se estaban preparando. No es tiempo para prepararnos, es tiempo para estar preparados. Escúchame lo que lo digo, hermano. Hay muchos cristianos que dicen sí, que debemos prepararnos, o que nos estamos preparando. No. Que venga el avión y usted se esté preparando, ¿a qué se queda en el vuelo? Que una persona te diga, estoy ahí a las 3 de la tarde, y que a las 2:50 tú te estés preparando, te quedaste. Debemos estar preparados. No es tiempo para estarnos preparando, es tiempo para ya estar preparado. Aquellas 5 vírgenes fueron a prepararse, fueron a buscar más aceite, y mientras se estaban preparando vino el Señor. Y me gusta, hermano, lo que le dijeron las 5 vírgenes prudentes. En el versículo 9 dice: mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan a lo que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué nos enseña esto, hermano? No comprometa su salvación con nada ni con nadie. Con nada ni con nadie. Ellos dijeron, danos de tu aceite. No, nosotros no te vamos a dar, porque si te damos también nosotros nos quedamos fuera como tú. Hay personas en estos días que están comprometiendo su salvación por personas y relaciones. Porque si ese le hubiesen dado aceite, se quedan ellas también afuera. Para agraciarse con ellas.
Mi querido hermano, yo te le digo una cosa: yo amo a mis hermanos, yo amo a mi familia, pero el que se quiera quedar por no estar preparado, problema suyo. Pero no es, hermano, que yo voy a comprometer mi salvación por tu insensatez. No puedo. Estas 5 vírgenes, no, vayan ustedes y compren ustedes mismas. Porque si yo te doy de lo mío, yo me quedo también sin nada y nos quedamos las 10 afuera. Esto aquí nos enseña, hermano, de que nosotros no podemos comprometer nuestra salvación. El aceite que representa el Espíritu Santo, no podemos, hermano, estarlo desperdiciando. Hay personas, hermano, que nos chupan nuestra espiritualidad, que nos sacan, hermano, de los caminos o el propósito de Dios. Sáquele pie a esa gente. No comprometa su salvación con esa gente. El Espíritu Santo, el aceite aquí representa la unción, el Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestra vida. Hay personas que te van a pedir tiempo, cosas de tu vida, que te van a agotar la presencia de Dios en tu vida y te van a afectar espiritualmente. Dile que no. No comprometa tu salvación. No comprometa tu aceite con nadie. Luego si algo, hermano, que suena un poco chocante y un poco duro. ¿Sabe que las mujeres lamentablemente duran mucho para vestirse y alistarse? ¿Quiénes dicen amén? Hombres, digan apóyenme, no me dejen solo aquí arriba. Ay. Hay que ver qué está pasando ahí con ese hombre. Y miren, mis hermanos, yo le he dicho a mi esposa, nosotros vamos a la iglesia de Sabana Iglesia a las 6 de la tarde para que ella tenga tiempo para ella congregarse, porque ella trabaja y sale a las 2:30. Y yo le he dicho a ella: mira, yo veo que tú comienzas un poco tarde a alistarte y siempre estamos tarde. No creas tú que yo por ti voy a ser irresponsable, voy a llegar tarde a la iglesia. El día que tenga que dejarte, te voy a dejar. Cruz y raya, siempre está lista a tiempo. Porque yo no puedo comprometer mi responsabilidad con Dios por ninguna otra persona. Si tú eres irresponsable, si tú llegas tarde, llegará tarde tú, yo voy a llegar temprano. Si tú no quieres servirle a Dios, no le servirás tú a Dios, yo le voy a servir a Dios. Si tú no quieres asumir responsabilidad, no la asumirás tú, yo la voy a asumir. Pero yo no puedo adaptarme a ti, o tú te adaptas a mí, o sigues caminando por ahí tú solo. La palabra dice que no nos convirtamos nosotros a ellos, sino ellos que se convierten a nosotros. Muchas veces nosotros, los esposos, nos convertimos de tarde como la otra persona por estar ahí. No. Lo bueno debe de prevalecer, que ellos se adapten a ti, no tú a ellos. No, que fulanito siempre está hablando en la iglesia. Que hable él. A esa persona que aprenda de usted a estar en silencio o atendiendo el mensaje. No nosotros adaptarnos a ellos. De ahí, mis queridos hermanos, es que nosotros no podemos comprometer nuestro aceite con nadie. Cada cual es responsable de tener aceite en su lámpara. Yo no soy responsable de tu aceite, tú eres responsable de tu aceite. ¿Eso así? Lo más que yo hago como pastor es dirigirte a buscar el aceite. ¿Dónde está el aceite? ¿Cómo conseguir el aceite? ¿Cómo mantenerte lleno del aceite? Es lo único que yo puedo hacer. Pero es tu responsabilidad de tú tener aceite antes de que la puerta sea cerrada. Y queridos hermanos, lo más horrible que podemos experimentar es ese momento cuando Dios cierra la puerta y nosotros nos encontramos del lado fuera de la puerta. Y el tiempo se acerca donde Dios va a cerrar la puerta. El tiempo se acerca cuando vendrá el esposo.
Y habrá muchos, hermanos, como aquellas 5 vírgenes tocando la puerta, diciéndole: Señor, ábrenos. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor? No te conozco. Es difícil esa palabra. Que en aquel día el Señor te diga: no te conozco. De ahí, mis hermanos, que el llamado en este mensaje es de asegurarnos que nosotros estemos del lado dentro de la puerta cuando la puerta sea cerrada. Porque el tiempo de Dios cerrar la puerta está muy, pero muy cercano. Los antidiluvianos estaban bailando, comiendo y dándose en casamiento cuando el Señor mismo cerró la puerta. Y lo interesante de esto es que Cristo dice que su venida será como en los tiempos de Noé. Que habrán gente, hermano, desatendido, distraído. Y la puerta será cerrada. Mi deseo es que todos los que estemos aquí en esta mañana estemos del lado dentro de la puerta cuando la puerta sea cerrada. Y ten cuidado en pasar por una puerta que Dios no te haya abierto. Y ten cuidado en tú abrir una puerta que Dios te haya cerrado. Ten cuidado en tú pasar por una puerta sin primero discernir, indagar, preguntar, buscar dirección y saber si fue Dios que te la abrió. Pero también te digo que debes de tener paz y confianza, porque la puerta que Dios te ha abierto, nadie te la podrá cerrar. Nadie. Que quizás se tarde, porque hay veces, hermanos, que Dios no tiene una puerta para nosotros pasar por ella. Pero se da el caso, hermanos, que muchas veces no estamos preparados para pasar por esa puerta. Y Dios, hermano, se demora un poco para abrirnos la puerta. No porque no es para nosotros, sino es preparándonos para que cuando pasemos por la puerta tengamos la madurez y la capacidad para pasar y retener lo que está del otro lado de la puerta. Muchas cosas, hermano, que no es que Dios no ha cerrado esa puerta, no. Muchas cosas en nuestra vida es que Dios nos está preparando, nos está, hermano, dando madurez, sabiduría, capacidad para que cuando pasemos y obtengamos lo que está del otro lado lo podamos retener. No es que la puerta está cerrada, solamente hay que esperar. Porque la puerta que Dios te abre, no hay diablo que te la cierre. Amén. Mis hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y cuando Dios cierra la puerta, hermanos,